y lo saludamos. Hola, Franco Torquia, Franco Torcha, como te guste. ¿Cómo te va? Bienvenido, Franquito, a Gossip. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás, Franco? Sí, Laura, ahora sí, ¿cómo andás? Muy bien, acá con Guille Barrio de Chapo Argentina, que sabe todo de teatro, va a todos lados, y Sí, Alma sí, Gandini, y charlando con sí. vos. Se me cayó el Upa, ¿qué se te teléfono, perdón. cayó? Se Se suicidó me el cayó el teléfono. teléfono, ¿cómo andan? Suele Suele pasar, no pasar. pasa nada. Bueno, Hola, lo que Alma, hola a te, lo todos, que, ¿cómo andan? Hola Franco, ¿cómo te va, querido? Gracias por atendernos. Uno de los aislados voluntarios que tuvo el precio justo, pero se te ve bárbaro, ¿no? Está muy bien. ¿Te hiciste hisopado? ¿No te Sí, hiciste? sí. Sí, me hice hisopado hace 2 horas, Laura. Así que bueno, ahora entro en una fase de espera. Ahora que todo se divide en fases, la mía en este momento es la del aislamiento general, la de mi propio aislamiento y además ahora la de la espera. ¿Cómo te sentís? Bien, me siento muy bien, nunca me sentí mal, nunca tuve síntomas, cosa extraña por otro lado, porque yo siempre soy de engriparme casi de forma, Ajá. diría, de forma obligatoria, diría, casi todos los Ujú. inviernos. Este es el primer, bueno, sí, ya empezó el invierno, este es el primer invierno Claro. que en general me estoy sintiendo muy bien. Eh, y bueno, hasta donde tengo registro, todos ¿Tenés los que hemos estado. olfato? ¿Tenés gusto? ¿Tenés todo? Sí, 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 Me quedo sí, tranquila. Bueno, sí, entonces ya que sí, tenés gusto, podemos hablar de sí, Bake Off. Porque para hablar de Bake sí, Off hay que saber comer ricos pasteles, o ricas tortas, o ricos bombones, como hicieron anoche. Y la verdad lo que hablábamos con Alma, con Guille, qué fuerte, porque sí, yo quise sí, robar a Samantha, no sé si sí, escuchaste, y ya le tuvieron que cerrar las redes a la las chica más redes. odiada del país en este momento. Qué locura, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente? Descargó todo en ella. Es probable, eso generan en general los realities, ¿no? Y yo sé, Laura, que hay mucho movimiento interno en Telefe y en Turner, que es la productora de Bake Off, es la Sí, empresa productora de Bake le Off. dio O sea, bebé. más que Telefe, hay que decir en Turner, por esta cuestión, incluso algún tipo de amenaza de despido a alguna Wow. community manager, claro, es decir, alguna persona encargada de las redes sociales por todo esto que se filtró y demás. Y lo que yo creo, y esto lo he vivido muchas veces en carne propia, muy a mi pesar, es que no está de más recordar que es muy difícil producir bien un reality. Es verdad, Es muy muy, muy difícil. Y difícil si lo sabrán tener. acá donde estoy, que es Cuarzo, que han hecho todos los Gran Hermanos y que tienen una experiencia impresionante y que hay que estar pero atento a ninguna. Pensemos que esto se grabó en julio y agosto del año pasado, chicos. Exacto, Esto de exacto. Bake Off, que iba a salir al aire, es de la misma productora de Pasapalabra, para que entiendan, y de la misma Sí, productora del Gran Premio de la Cocina, sí, que sí, saben hacer, pero alguien sí. filtró, como bien dice Franco, una community manager que maneja redes, filtró este tema de que ayer salía Agus y ahí empezó a arder Troya. Ya la odiaban igual a Samantha, por eso de que era profesional o no era profesional, y eso Sí. fue la hecatombe. Totalmente. Y lo digo sobre todo porque lo voy a decir como con un término policial, el prontuario de los participantes, y en este caso prontuario igual corresponde casi, ¿no? Sí, sí. Aparentemente, bueno, o correspondería, aparentemente por lo que sabemos, es muy difícil, repito, como de rastrear. Por otro lado, no entiendo para qué se busca a veces, Laura, cierto perfeccionismo, es decir, ¿por qué en un reality, por ejemplo, de pasteleros, vos por las dudas tenés a alguien que ya está probada, como sabemos, en esa profesión? Cuando hasta sería infinitamente más cómico, más divertido, más plástico al aire, tener a alguien que no sabe nada. Vos sabés que Acá Alma se... te puede contestar sobre eso, Franco, porque es lo que Sí, siempre decimos, ¿no es así, Alma? Que le a falta ver, humor y Exactamente, le falta... sí, sí, sí. A mí me pasó en el primer programa, que me acuerdo que sí, tuvieron que hacer la torta animal, que yo pensé que iban a sí, ser todos un desastre por ser el primer programa, y salieron todas perfectas, y a mí me decepcionó, porque yo quería ver alguna que salga mal, o alguien que no sepa hacer claro. nada.
Claro. Claro, esa es la gracia, que se te caiga todo, que nunca te salga nada y que todo el mundo, viste, diga, ¿para qué está ahí? Es lo más divertido, o que Christoph se enoje, o Betular, o Pamela, no siempre consolar, porque no son niños, no tiene mucha gracia así un reality. No, estoy Igual le fue totalmente brutal, de acuerdo. ¿no? Recordemos. Sí, por supuesto que le va bien. No estamos hablando de rating. Yo soy de los que Laura relativiza mucho el rating y yo sé que esto está muy mal visto, pero digo, bueno, está perfecto. Digo, pero de Ibope podríamos hablar, y vos lo sabés muy bien, largo y tendido. No, pero es verdad que es un programa muy visto porque todo el mundo comenta y ahí se ve. No pondría en duda jamás que es un programa muy visto. Lo que sí creo, repito, es que está hecho como con una especie de afán de limpieza, de pulcritud, claro. ¿No? Como lo que es un poquito racista esto, pero lo que a veces se denomina blanco, ¿no? Un programa blanco. Que, sí, desde el punto de vista de la inocencia, de la bondad. Exactamente. Termina así. Y fíjate cómo termina, ¿no? Termina quizás de la peor manera, cuando hay una estructura de producción monumental detrás de una empresa como Turner que produce reality shows en todo el mundo desde hace décadas. Yo con ellos hice la segunda versión de Cupido y te voy a contar algo que ya oportunamente conté alguna vez en Infobae, pero que ayer, cuando esto ocurrió, cuando esto apareció, me trajo muchos recuerdos. La segunda versión del programa Cupido, que fue hecho para una señal de TBS, o sea, de Turner, con esta misma empresa, en 2012, 2013 y algunos episodios que incluso se llegaron a emitir en 2014, tuvo muchos conflictos a la hora de la selección de los candidatos. Muchos conflictos, y yo me tuve que armar, y perdí la batalla, la verdad que la perdí y acaté igual la orden de la empresa porque ya tenía el contrato firmado, me daba poca capacidad de maniobra esta situación, pero Cupido había sido muy famoso en 2002 por haber hecho la primera unión gay de la televisión argentina, y yo no pude hacer uniones gays, porque a Turner se le ocurrió que TBS era una señal muy familiar para toda América Latina y que esa no era una imagen familiar. Yo me he arrepentido. Sí, me he arrepentido. Y que fuera Disney, ¿no? Disney está más liberal. Exactamente. Bueno, eso lo padecí y al mismo tiempo no me quiero hacer la víctima. También acaté eso, pero quiero decir, todo, cuando vos en los programas implementás todos esos cuidados que parecen extremos, después te puede llegar a pasar esto. Esto es lo que quiero decir. Te entiendo, Franco. Vos sabés que yo pensaba, cuando se ha hecho Gran Hermano, que es un formato que me encanta, yo he estado, viste, y la verdad en 2 oportunidades, y la verdad que después han salido figuras, incluso más que de Bake Off y de otros. Que alimentan y nos alimentan toda la carrera, me refiero a este mundo de la farándula, y lo que te quería decir es que por más que cuidan, siempre después, viste que se empieza a buscar, y aparece qué hizo uno, los desnudos del otro, la historia del tercero, el vecino que cuenta, es imposible tapar toda una realidad y querer pintar esos personajes, y te digo que el casting siempre es lo fundamental, el casting es la clave de cualquier reality. Absolutamente. Lo sabes, ¿no? Absolutamente. Y yo lo que muchas veces siento es que hay mucho temor al casting. Vos te acordás, Laura, muy bien, que durante muchos años en la televisión, en los programas tipo realities o talk shows, por ejemplo, las personas sin dientes estaban terminantemente prohibidas. Una persona a la que le faltaba una pieza dental no podía salir al aire. Cuando nosotros hicimos, no me quiero poner autorreflexivo porque no viene el caso, pero ese fue el gran error de interpretación del primer Cupido que hicimos en Match Music, quienes, si te faltaba un diente, digamos, salías al aire igual, y después había una persona con otras características físicas, y después había otra persona con otras características. Bueno, eso era leído como una especie de cargada nuestra, porque sacábamos personas con labios leporinos. Y en realidad lo que hacíamos era intentar no dejar afuera a nadie. Vos querías incluir y te lo marcaban como una discriminación. Claro, ¿y por qué lo traigo a cuento esto, Laura?
precisamente porque creo que se hacen castings teniendo un montón de variables. Repito, estas empresas empiezan a ejecutar un montón de criterios, de determinaciones, de cuidados, de prevenciones, piensan en la pantalla, piensan en cómo va a dar, piensan en que no sean solo amateurs, sino que haya alguno profesionalizado, y el resultado termina siendo el peor. A mí me parece que este es un problema de producción y que tiene que llevar de verdad a los responsables a pensar seriamente cómo quieren seguir haciendo realities, y sí, claro. Sí, de hecho van a hacer obviamente una tercera temporada, porque el programa en sí fue un suceso y lo más visto de toda esta cuarentena en la televisión, pero evidentemente, por ejemplo, Alma, no sé si querés preguntarle algo a Franco, Guille, pero a mí me hubiera gustado ver otro tipo de participantes. A mí me sorprendió mucho Elba en MasterChef. O sea, a mí, por ejemplo, Elba me pareció un hallazgo. No todos los días hay una Elba, pero realmente bueno, el ganador del primer Bake Off, ese chico del sur, también me parecía, pero era un genio. Sí, pero por lo menos fue sorprendente. Acá no me parece que haya habido tanta sorpresa, ni incluso en la Argentina cada vez hay gente de otros países, como pasó con Elba, incluir otro tipo de características, de físicas, está bien que no era tan hegemónico, había de todo un poco, pero bueno, lo que más hubo es llanto. Claro, en ese sentido. Espera un poquito, Franquito. Alma, ¿qué querías preguntar? No, iba para eso también. Justamente quería decir que cuando vos nombraste a Elba de MasterChef, justamente lo que hablamos antes, que Elba venía de cocinar en su casa, jamás hizo ni un curso de cocina, y la gente se encariñó muchísimo con esta, que igual aclaremos que Elba era argentina, era de familia boliviana, pero era argentina. Sí. Entonces, también nos suman estos participantes, Franco, en los reality, que la gente se encariña mucho, que representan al pueblo, digamos. No tengo ninguna duda, pero repito, hay mucho resquemor por parte de quienes eligen. Laura citó a Endemol, que en 2001 produjo la primera versión de Gran Hermano y luego produjo todas en la Argentina, porque Gran Hermano, como bien saben, es una marca de Endemol en todo el mundo. El primer Gran Hermano tenía dos grandes aciertos que podrían haber, yo diría, sellado una tradición. Esa tradición para mí luego se interrumpió bastante, que fueron Tamara Paganini y Gastón Trezeguet. Claro. Esas fueron dos innovaciones totales, porque eran dos personajes fuertes. Después podemos discutir qué se hizo con Tamara en la televisión. Esa es otra discusión. Bueno, vos estás hablando de una persona que tenía una vida difícil, como Tamara, y estás hablando de Gastón, que recién, bueno, que sobre el tema de su sexualidad, que recién ahora, tantos años después, se confiesa cuál es su problema y demás. Guille, ¿quería decir algo? Yo quería decir que la verdad que los escucho atentamente y en este tema me parece que dan cátedra. Actualmente es este programa tan, como decía Franco, blanco, que parece no tener fisura, pero fíjate cómo la gente le busca la suciedad a lo que está limpio. Y imagínense el Gran Hermano de ponerle cuando ingresó, ¿te acordás, Lau, que vos estabas Cristianú, que ingresa en el medio de... Imagínate con redes sociales lo que hubiese sido en ese momento. O sea, yo creo que recién empezaba Twitter, yo gané todos mis seguidores con ese Gran Hermano, pero recuerden bien que lo que yo, digamos, novelicé o ficcioné en ese Gran Hermano con todo el equipo, obviamente nunca sola, y porque daban los personajes, era el pueblo versus los chetos, ¿no? Y toda esa batalla social, la verdad que creció un montón y fue muy interesante ese Gran Hermano. A lo que voy es que en esa época, con las redes de hoy, era obviamente el mismo caso que Samantha. Lo que yo quiero preguntarle a Franco es general en el overall, digamos, ¿qué es lo que más te apasiona de este mundo, de este medio? ¿Qué es lo que vos decís, esto es lo que podría ser de acá, porque sos muy versátil? Pero hay algo, algo que yo creo que es tu verdadera pasión. ¿Cuál es esa? Sí, gracias por la pregunta. Les recomiendo de paso una serie que está en Netflix, que estuve viendo este tiempo, que es francesa, que se llama 10%, porque es la historia. La vi. Es genial. Te debe haber gustado, Laura. Mucho, una agencia de representación de artistas. Exactamente. Y hay un personaje... hay un representante de actores y actrices francesas en esa serie que le dice a una candidata a transformarse en estrella de cine francés: en esta profesión la gente odia
la versatilidad, odia que te dediques a muchas cosas al mismo tiempo. Decíselo a los actores como Guille Franchella, que toda la vida quiere salir de la comedia para hacer drama y la gente le dice, no, quiero que hagas lo que yo quiero ver. Es impresionante. Yo no soy actor, sí soy una persona, si quiero y si tengo ganas, un poco histriónica, pero respondiendo a tu pregunta, a mí me gustaría ser entrevistador. En realidad lo soy, hace muchos años que lo hago en la radio. Buenísimo tu programa en la 1110, excelente. Hace 8 años que empecé a profundizar aún más en la entrevista en el programa de radio. Pero bueno, en la televisión esa suerte no la tengo. Ese destino no lo tengo. Tengo otro, que a veces me gusta más, a veces me gusta menos, soy un agradecido al trabajo, como se imaginarán, y demás. Pero sí, igual ahora estoy menos versátil que antes. Quizás con los años. Por los años, no lo sé. Sí, no, pero sabes, sos consciente, Franco, que lo que haces en radio podría ser perfectamente un late night en la tele. Hoy, más tarde, vamos a hablar del fenómeno de las drag queens, que realmente han invadido las ficciones, el cine, el teatro. Total. Después, hay mucho tema en este programa y siempre hablamos de todo. Hacemos recomendaciones también de streaming y vamos a dar muchas primicias y novedades, como hoy conté y adelanto solamente en la UFAL que Suárez y Bermúdez van a hacer una comedia para Disney. Bueno, muchas cosas que se van generando y acá las contamos antes que en otros lados porque nos encanta este oficio que hacemos. Pero volvemos a vos, Franquito, y bueno, lo que haces hoy es ser panelista, que no es poca cosa, y eso te exige una información diaria. Contar a la gente lo difícil que es estar informado. Muy. Hoy además la competencia no es ni siquiera de la televisión, la competencia son las redes sociales, la competencia, claro, la gente, son los sitios. Entonces, filtrar toda esa información, ver qué puede rendir, ver qué no ha sido contado antes a la mañana, a la tarde, al mediodía. En otros programas yo estoy en Confrontados, sale al aire a las 4:30 de la tarde. Ya en algún punto es como un horario tardío, ¿no? Ya en algún punto es como, es difícil ahí clavar un puñal, digamos. Es difícil en ese momento irrumpir con cierta novedad, porque da la sensación a esa hora de que todo ha sido muy procesado. Yo tengo la suerte, es verdad, que si bien manejo cierta información, puedo descansar más en mis compañeros. Mi perfil es el que da información, pero también estoy puesto para tratar de profundizar y para tratar de armar polémica. Un punto, Franquito. No me vas a decir que Marina Calabró te exige una primicia cada día porque la llamo ya. No puede ser. No, de ningún modo. No, Marina es encantadora para trabajar. Hace mucho tiempo que la conozco y es una persona totalmente profesional, admirable y muy querible. La quiero mucho hace mucho tiempo. No, nadie me exige eso. Yo estuve 2 años en el anterior Confrontados, después me fui por razones vinculadas a la radio justamente y a viajes que tuve el año pasado, y luego me ofrecieron volver en un programa que lleva el mismo nombre, pero es radicalmente distinto, y en donde, por cierto, la materia prima es la información. Entonces, todos tratamos de tener algún tipo de información, pero yo tengo muy claro que estoy así para tratar de profundizar, para tratar de desviar la atención, para tratar como de, frente a la materia prima, que es la información, abrir preguntas nuevas, digamos, instalar interrogantes nuevos, ¿no? Doy un ejemplo de las últimas horas. Romina Malespina conduciendo con un top que deja ver bastante sus pechos en Canal 26. Bueno, ahí para mí hay un mundo, es esa anécdota, ese momento televisivo abre para mí un montón de posibilidades para pensar un montón de cosas, y a veces me voy de mambo. Decinos alguna cosa, porque acá hemos hablado del tema. Y después yo escuché a Sol Pérez decir que no le gusta que la metan en la misma bolsa, a Romina defenderse y decir, hace 3 semanas que empecé, tengo mucho que aprender, a algunos que le gustó, otros que no, otros que sí, Marcela Feudale diciendo, como Fanny Mandelbaum y muchos, lo importante es la noticia, y si vos apareces con ese top, nadie sabe de qué estás hablando. Entró en el programa de La Nata, que la analizó y la aplaudió porque se la agarró con Agustina Canfer. De todo ese gran
cada uno usa lo que le sirve para su molino. De todo ese gran pack, ¿dónde te situás vos? Mira, Laura, me sitúo en una pregunta que desvía, como dije antes, la atención, y es esta. Nunca, jamás estaría pasando esto con un conductor hombre de un noticiero. Nunca, jamás. Y bueno, si aparece en bolas, sí. Si aparece en bolas, quizás sí, pero sería analizado como algo entre desubicado y risueño, entre simpático e inapropiado. No pasaría de eso. Y yo lo vengo diciendo, veo conductores de televisión hombres, de segmentos de noticias, andrajosos, sucios, mal peinados, desarreglados. ¡Qué horror! No, que los veo. O sea, realmente los veo. ¿No leíste lo que dijo, lo que Wanda retuiteó, más allá de la comparación? No, no lo leí. Leí que Wanda retuiteó a una seguidora que con todo su tema y todo, que ella decía que si ella fuera hombre, no estarían cuestionando, si fuera varón, no estarían cuestionando todas las cosas que le cuestionan a ella. Y yo también de eso estoy segura. Es probable, sí, es probable. Bueno, no hacemos con Icardi, de hecho, lo que hacemos con Wanda. Digo, es así, es simple. Exactamente, sí, por supuesto. Desde ya. Miren, una vez en el programa de radio, el año pasado, entrevisté a una conductora de un noticiero de Salta, que no es un noticiero, es más un magazine de noticias, de la televisión salteña, y esa chica, cuyo nombre ahora lamentablemente no recuerdo, tiene un cuerpo gordo y es una chica que ni siquiera busca usar ropa, entre comillas, de mujer, y esa entrevista que hice vino a cuento de algún fragmento que circuló sobre Nico Viñaski. Es decir, el aspecto y las características físicas, el aspecto de Nicolás Viñaski, a quien por supuesto respeto, no conozco y demás, serían inasimilables en la televisión de hoy para una mujer. Totalmente de acuerdo. Inasimilables. No existe, no estaría en pantalla. No existen, no estarían en pantalla. Entonces, eso que parece sumá una figura emblemática de la televisión como la Nata, si querés. Bueno, exactamente. Pulcrísimo, pulcrísimo, elegantísimo. Pero bueno, lo que se hablaba en otra época de Bonadeo. Claro, exactamente. Digamos, hoy la Nata viste muy bien. No, justo vi un fragmento y lo vi espectacularmente vestido, pero bueno, tiene recursos, tiene con qué, bueno, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero digo, más allá de eso, esto es lo que a mí me importa y es lo que, por ejemplo, trato de hacer en un programa como Confrontados. Es decir, ir hasta ese nivel, porque creo que de verdad estas son las cosas que sí tienen que cambiar. Estas son las cosas que sí tienen que cambiar. Blanco, estamos en tiempo, tenemos que ir a un corte, pero yo lo que te digo, que obviamente vamos a hacer una nota pronto, porque hay mucho para hablar, y además, como digo siempre con Alma, con Guille, la inteligencia se demuestra en el poder de abstraer, ¿no? Y de la noticia chiquita, pequeña, el color, hacerle al otro pensar es lo que vale. Entonces, que vos estés en los medios y hagas a la gente pensar, ya, para mí vale todo. Por eso me encanta que hayas estado en Gossip. No, muchas gracias a vos, Laura, gracias, Guille, gracias, Alma, y felicitaciones de verdad por este espacio.